Bueno, muy buenos días a todos. Acá en la sala, que tenemos mucha gente, por suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que están a distancia. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Estamos con Clary. Le agradezco a Clarisa Urruti que coordina esta comisión. Estamos con el primer evento de la Comisión de Asuntos Públicos. Les quiero agradecer a las directoras de la comisión, Brenda Bianquet, que hoy no pudo venir, que es gerenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de L'Oréal, y a Paula Camogli, que la tengo acá a mi lado. Ella es también gerenta de Asuntos Públicos de Renault. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos los que están acá presentes y a todos los que están a distancia. Y le paso la palabra a Paula para que pueda presentar al orador, que le agradezco mucho también que esté acá. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por venir, por estar y por aceptar esta propuesta, Matías también, por acompañarnos hoy. Matías nos trae un título que ya parece de lo más prometedor, la charla, 100 días de gobierno, ¿cuánto tiempo más puede Milei seguir siendo Milei? Muy interesante seguramente lo que tenga para contarnos. Les quiero presentar a Matías Bonelli, es editor en jefe de Economía y Política en El Cronista Comercial y con un historial muy interesante. Matías tiene más de 20 años de experiencia como periodista, trabajando en diferentes diarios como La Nación, Cronista, Infobae y La Razón, y también en radios como El Mundo y La Red, entre otras radios. Y también se desempeñó como jefe de prensa y comunicación de Correo Argentino, liderando los equipos de comunicación externa e interna, además de responsabilidad social empresaria y redes sociales, y actualmente es el editor en jefe de Economía y Política del Cronista, así que a ti gracias por estar hoy acá y todo tuyo. Bueno, gracias a la Cámara por la invitación, en primer lugar. Eh, el título es interesante y me parece que es una pregunta que nos hacemos desde que arrancó todo este proceso, incluso preeleccionario, porque Milei apareció como una figura realmente llamativa, en la que pocos confiaban en un principio y después se fue haciendo obviamente mucho más fuerte. Pero que fue mutando. Yo creo que llegó hasta la segunda vuelta. Ya en la segunda vuelta se empezaron a ver algunos cambios. Claramente el más fuerte fue tener que aliarse prácticamente por obligación y conveniencia con la gente de Mauricio Macri, porque por más que él cuente todos los votos que tuvo, tiene que reconocer también que parte de esos votos venían de otro lado, no son como votos prestados de alguna forma. Está bien, son los que los hicieron llegar hasta la presidencia, pero no son solo votos de él. A partir de ahí yo creo que se vio el primer cambio fuerte de Milei. Tengamos en cuenta también que Milei tiene en su gabinete, en primer lugar, y nada menos que como ministra de Seguridad, a Patricia Bullrich, que según él era una terrorista que volaba a Infante, y la pone justo como ministra de Seguridad. Creo que ese es uno de los cambios más importantes. Y segundo cambio importante creo que fue el armado del equipo, porque Milei llegó a las elecciones con un equipo y terminó gobernando con otro. O sea, dejó muchos soldados en el camino, que hoy, bueno, muchos están bastante descontentos, digamos, con esta decisión, pero yo creo que a partir de ahí se empezaron a ver. Yo creo que el Milei de verdad se empezó a ver, Milei de verdad, digo, el Milei original, si quieren, se vio hasta lo que fue el arranque de la segunda vuelta de las elecciones. Eh, Desde lo discursivo es Milei siempre. Desde lo discursivo en actos, en cadenas nacionales, en el Congreso y sobre todo en Twitter, ¿no? Ahí que es tal vez su ámbito más feliz para él, donde él se siente más cómodo, prácticamente nació ahí en los medios y ahí es donde se siente más cómodo. Ahí es exactamente el mismo. Ahí yo creo que no cambió, apunta para cualquier lado, capaz de decir cualquier barbaridad y hasta comunica por ahí, no solo él, sino todos sus secretarios y ministros. Es como su canal de comunicación es ese y las comunicaciones que puedan llegar a partir de la oficina presidencial. Eh, si hay algo que vimos en cuanto a lo que pretendía Milei y después
necesitó cambiar, porque Milei llegó diciendo que la política prácticamente la daba asco y termina haciendo política, obviamente, y termina logrando algunos consensos, incluso con gente que él no tenía ganas de acordar, porque Milei si algo que no le gusta es acordar en algún punto. A Milei le gusta lo que vimos, insisto, antes de la primera vuelta, que es ir e imponer. No está muy acostumbrado a eso. Por eso al lado de él tiene gente que sí lo hace. El caso de Pose, el caso de Franco. eh, y el Milei que vimos cuando asumió, que lo hizo de una forma muy especial, que tal vez para muchos fue solo figurativo, fue ponerse de frente, o sea, darle la espalda al Congreso. En ese momento parecía como que fuera una imitación, si se quiere, de lo que ocurre en Estados Unidos, con la Casa Blanca y demás, pero que con el tiempo nos dimos que tenía otro significado, que era lo que les decía recién, que Milei no le interesan los consensos, Milei le interesa, no sé si imponer, pero sí él marcar el camino y que después lo acompañan. De hecho, muy poco tiempo después lanzó el DNU y después lanzó la ley base original, que era monstruosa, era gigantesca, y no es que tenía cosas superfluas, tenía cosas muy pesadas que no podían pasar así nomás y encima todas juntas. Milei creyó que, que la ley pasaba realmente, que la gente, me refiero a los legisladores, le iban a responder. Bueno, no pasó a tal punto que terminó prácticamente ofendido y retiró la ley. Y después vemos otro cambio de mi ley que es Milei diciendo, ok, no me aprobaron esto, vamos por otro lado, yo tengo que insistir con algunas cosas. Entonces agarró la ley bases y la cortó a la mitad, menos de la mitad, bastante menos de la mitad. Y le sacó muchas cosas que después las iremos viendo durante el año. No es que se rinde con algunas cuestiones, pero que las vamos a ver durante el año. Ahí tenemos otro cambio de Milei, decía. Tuvo que, yo no sé si es aprender o por lo menos rendirse y tratar de encontrar algunos consensos. Lo mismo ocurre con los gobernadores, una relación totalmente particular. Eh, Sabemos que no tiene gobernadores, puede llegar a tener algún tipo de afinidad con algunos gobernadores, por ejemplo, del PRO y demás, pero no tiene gobernadores propios. Hoy la situación en ese sentido pasa estrictamente por la ley bases, y por lo que ocurra con la coparticipación, por ejemplo, y con los fondos que están pidiendo hace tiempo los gobernadores. Eh, si tuviera que apostar, yo creo que después de la ley bases, y dependiendo de cómo salga, también vamos a ver otra suerte de negociación, porque para los gobernadores y para el gobierno mismo hay una suerte de antes y después de lo que va a ser la ley bases, que no va a salir en el Senado, va a tener que volver a diputados, es decir, que tampoco vamos a llegar al famoso pacto del 25 de mayo, eh, porque muchos gobernadores justamente, o algunos, lograron tirárselo abajo. A Milei, de todos modos, el pacto de mayo mucho no le interesaba. Digamos que era tal vez un acto más marketinero o de decir logré esto, ¿no? Pero que al mismo tiempo le daba la posibilidad de exponer a los gobernadores y a los legisladores que no apoyaran la ley básica, que quedaran expuestos. Milei lo entendía así, digo, el tema del pacto del 25 de mayo, insisto, no le interesaba como, tampoco es que los que leyeron el pacto del 25 de mayo no dice grandes genialidades, no hay cosas que vayan a cambiar realmente la ecuación, sino que era una firma, era una cuestión de estamos todos tirando para el mismo lado, no era mucho más que eso. Eh, Entre los cambios que también vemos de Milei decía que estaban los equipos que conformó, ¿no? Que son totalmente diferentes con los que arrancó.
ahí aparece, yo siempre destaco mucho la figura de Franco, y justamente por los gobernadores. Franco es un tipo que lo mandan a la guerra ni siquiera con escarbadientes, porque tiene que ir a negociar con los gobernadores justamente a cambio de que a cambio de nada. Pues no tiene un peso para darles, y tampoco sabe si les puede decir quédate tranquilo que de acá a fin de año algo va a haber. Tampoco lo saben. Entonces la tarea de Franco en ese sentido es como muy dura. Y cuando hablo de los cambios también y de los equipos, Franco fue uno de los que estuvo al borde de ser expulsado cuando se fue Ferraro, que era otro de los hombres fuertes de Milei en los comienzos. Bueno, ahí Franco estuvo muy cerca de irse también, zafó y por ahora está, y para mí es de los políticos de verdad que tiene Milei, digamos, de los más serios que tiene, eh, pero lo marco como uno de los dos nombres, el otro, insisto, era Ferraro, con los que arrancó y con los que sigue, ¿no? Hoy si tenemos que analizar cuál es el gran activo que tiene Milei, es la confianza en lo que puede venir. Más allá de todos los problemas y las situaciones que tenemos hoy, me parece que el gran activo que tiene es ese. Digo, no hay mucho más. Por las medidas que se tomaron, la verdad que no son de las más felices para la gente en general, digamos, y así toda esa misma gente es la que lo sigue apoyando hoy. Hoy en el gobierno hay una situación clave, que es un número clave, que es el 50%. 50% de la imagen positiva. Para ellos, con un 50% o más, eh, no es que pueden hacer lo que quieran, pero se animan a cosas que tal vez no se animarían. Eh, Ellos dicen que tienen el 54%, en la oposición dicen que tienen el 47%. Es decir, bueno, que ahí hay una pelea, sabemos cómo son las encuestas, sabemos que cada uno mira la que más le gusta, pero ellos se agarran de la que les dice que hoy tienen el 54%, entonces a partir de ahí es como se mueven. Después veremos qué pasa si las encuestas en general ya no lo empiezan a ayudar con eso. Hay otra forma interesante de analizar a Milei, que es mirar su entorno. Acá tenemos a otro de los fuertes, tenemos todos los que voy a nombrar ahora son como otros de los fuertes, además de Franco y Ferraro, que los nombré recién. Uno es Caputo, obviamente, el jefe de gabinete, totalmente fuera de la órbita en cuanto a las apariciones y demás. Eh, y el otro es Pose, que son brazo derecho e izquierdo prácticamente de Milei, son los dos tipos de más confianza de él. Y la otra, por supuesto, es Karina, ¿no? Que Karina es el cerebro, pero el cerebro prácticamente literal de Milei, que no tiene problema en aceptarlo, la presenta como el jefe, sin ningún tipo de vergüenza, y lo dice con total convencimiento. Karina influye incluso en decisiones de tener relaciones con funcionarios, gobernadores o lo que fuera, y en decisiones que tienen que ver con medidas, por ejemplo, qué hacer, qué no hacer. Eh, Ahí seguro que no cambió, mira, al contrario, ahí yo creo que se agarró mucho más fuerte de toda esa gente. La otra persona es Petovelo. Petovelo es una persona que para el común de la gente hoy es ministra de Capital Humano, que abarca una serie de áreas enormes, realmente, que para mi ley es, obviamente no llega al nivel de Karina, pero es una persona eh, totalmente fundamental porque dice él que es como una suerte de contención emocional, ¿no? Entonces como que lo hace estar en eje todo el tiempo. Después hay una cuestión importante que tiene que ver con lo que hablaba recién de las encuestas, ¿no? Que es el impacto social. Es decir, surge siempre una pregunta que es ¿hasta cuándo
que es hasta cuándo se puede aguantar la sociedad, eh, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos en la Argentina de algunos hechos, no sé si desafortunados, pero sí, bueno, no agradables claramente, de crisis y estallidos sociales, sobre todo en momentos en que se les está subiendo tarifas de todos los servicios, transporte, colegios, prepagas, es decir, hay un sinfín de aumentos y de medidas que claramente no ayudan a que el clima social sea el mejor. Entonces ahí siempre surge la idea de ver cómo reacciona la gente y hasta cuándo. De hecho, el gobierno, con estas lecturas que va haciendo, digo, la encuesta y demás, eh, después lo vamos a tocar cuando empiece a hablar de la parte económica, pero sacó el pie, por ejemplo, de algunas cuestiones que tenían que ver con aumentos de tarifas en transporte, por ejemplo, en nafta, con la excusa, por supuesto, de que no pegaran en inflación, pero también para que el bolsillo no sintiera también un golpe tan duro, porque el gobierno sabe que en algún momento puede llegar a pasar, pero de vuelta, miran las encuestas y dicen, seguimos por acá, o sea, seguimos por arriba del 50, sí, listo. Sigamos entonces. Eh, a cambio de esto, ¿qué recibe la gente? Sobre todo ese 54% que o lo votó o que por lo menos está más de acuerdo con la visión y con la postura que tiene Milei y el gobierno. Y a cambio de eso, la gente recibe lo que recibía antes de las elecciones también, que es por lo que se votó, por lo que se lo votó. Una baja de la inflación que después analizaremos por qué está bajando también, pero una baja de la inflación está bajando fuerte realmente, se bajó a un dígito, algo que no ocurría hace varios meses, no quiero decir ataque, pero sí una ofensiva hacia los gremios, que siempre fueron un sector bastante mal visto por la sociedad, polémico, con muchos puntos oscuros, causas judiciales y demás. Por ejemplo, también podemos destacar los operativos antipiquete, el tema de la calle, de los no cortes, digamos, todas cuestiones que a ese público, y en general yo creo que a nadie nos gusta tener las calles cortadas y demás, digamos, ve cosas del otro lado. Tal vez no de lo económico, pero sí se vio otra cosa. Al mismo tiempo, cuando hablamos de cuánto le queda a Milei para seguir siendo Milei, yo creo que ya no es el mismo, ya le dije hace un rato. Milei dice que no negocia, pero negoció justamente con la CGT por la ley bases, ¿no? Porque eliminó 42 artículos de la CGT, de los que estaban dentro de la ley bases, obviamente todos relacionados con cuestiones laborales y demás, y sobre todo algunos que no les convenía a los gremios que desaparecieran. Por lo que Milei sí terminó negociando con la casta, en este caso la casta sindical. Eh, Decía gobernadores y la ley base que es fundamental. Ahí va a ser clave lo que ocurra en el Congreso para uno y para otro lado, ¿no? Porque yo creo que después de lo que es la ley base, con su aprobación o no, y cuándo se va a aprobar y demás, eh, yo creo que ahí la relación va a normalizarse en cuanto a lo que realmente cada gobernador piensa de lo que es Milei. Dependerá también de cómo se porte cada gobernador o cada legislador que responde a los gobernadores para tratar de sacar la ley base. Pero yo creo que ahí la relación va a empezar a fluir de otra forma, y ahí de vuelta vamos a tener que ver hasta qué punto Milei logra cambiar eso, es decir, va a tener que volver a negociar. Eh, y en cuanto a la ley bases, decía, ¿no? Era un megaproyecto repleto de cambios recontra profundos.
no logró el consenso, se ofendió, lo retiró, es decir que, y ahora manda uno mucho más corto, y tiene que bancarse la que viene, que es que lo vea diputado, lo vea el Senado, se lo aprueben o no, le metan cambios, vuelva, no tiene el pacto del 25 de mayo. Yo digo que Milei, en estos cambios de los que hablo, mandó el proyecto, el inicial, el original, el gigantesco, como Milei, como el Milei clásico, el que conocemos todos, y el segundo lo mandó ya como un Milei más light, ¿no? Porque había ya negociado con mucha gente, había entendido que algunas cuestiones no iban a pasar, y había también una necesidad, sí o sí, de negociar, por más que a él no le quisiera. Cuando Milei dice, si yo pudiera, negociaría a través de Nebú, es así, es totalmente cierto, no es una, una figura que él usa para amenazar a los... pues sabe que hay cosas que no las puede hacer. Si él pudiera, todos sabemos que lo que tiene que ver con el impositivo tiene que pasar por el Congreso. Si él pudiera sacar de Nebú impositivos, lo haría directamente, no tiene ningún problema. Sin que esto sea un juicio de valor, digo, en cuanto a si son medidas buenas o malas, simplemente es lo que a él le gustaría. Tenemos también el tema recorte del Estado, que también es interesante porque acá se ven muchísimos cambios. Eh, la marcha de la UBA, por más que parezca una cosa aislada, yo creo que fue la primera demostración fuera de lo gremial, porque más estuvieron la marcha y paro de la CGT, que movieron de verdad a la sociedad y que hicieron un clic, si se quiere, en algún punto en lo que es la sociedad. Que se tocó un tema muy delicado, un tema en el que mucha gente no quiere que se metan, y ahí sin duda hubo un error de cálculo gigante por parte del gobierno. Nunca, en esa cosa que yo digo de ir intempestivamente ante todo, no se analizó el impacto que podía tener, no se vio la repercusión que podía tener, y lo sintieron. Yo creo que fue la primera vez que sintieron, por acá no es, o por lo menos no es así. El problema es que la UBA entraba en ese discurso también preelectoral, y que después siguió, y que hoy sigue incluso, de que todo lo que es estatal tiene que morir, todo lo que es estatal tiene que desaparecer, y en eso la famosa motosierra, cuando vos vas con la motosierra, arrasa todo, no puedes estar queriendo cortar una ramita y lo otro no, vas con todo. Bueno, la UBA entraba en eso, y ahí encima le pegaba a un electorado muy propio de Milei, ¿no? Que es electorado joven y tal vez de ingresos medios y medios bajos. Milei no tiene el mismo electorado que el PRO. Milei logra abarcar gente de la parte más alta de la pirámide, pero también abajo. Ahí lo que terminó pasando, y hablo de otro cambio de Milei, es que en esta nueva ley bases, la motosierra por el Estado o por las empresas estatales se calmó un poquito, y de las 40 empresas que en un principio iban a formar parte para desaparecer, o sea que estaban en el listado a desaparecer, quedaron 17. O sea, ahí también se ve una negociación, un cambio, una aceptación de otras cosas, y un cambio de visión, si se quiere, ¿no? Y de acción sobre todo, porque de visión yo creo que la visión es la misma, lo que cambia a veces es la acción. Del otro lado tenemos que mirar a la oposición, ¿no? Y acá cuando hablo de oposición hablo de kirchnerismo, y hablo incluso de los que hoy no sabemos hasta qué punto forman parte del gobierno, que es la, la gente de Mauricio Macri, la gente del PRO, Juntos por el Cambio. Todos están jugando para Milei acá. Eh, Porque el kirchnerismo quedó absolutamente desarmado después de las elecciones. Se terminaron de dejar en evidencia un montón de cuestiones relacionadas con las internas que hay en el kirchnerismo. Sabíamos ya, y nunca se blanqueaba, la disputa feroz que tiene Máximo Kirchner con Kicillof,
es obviamente reciente la relación de Cristina con Kicillof, y eso hace que muchos gobernadores y muchos referentes del kirchnerismo hoy no sepan dónde están o dónde ponerse. Y con esto, este punto no es menor porque el año que viene tenemos elecciones. Entonces, habrá que ver hasta qué punto el kirchnerismo o lo que salga en ese momento sigue igual que lo que soy. Entonces, ahí me parece que lo mismo le pasa a Juntos por el Cambio, al PRO. Patricia Bullrich claramente ya está fuera. Larreta y Macri no se pueden ver desde antes de las elecciones, por eso Larreta nunca logró una fórmula única para el partido. Así le fue en las elecciones de los dos. Eh, y la Cámpora, algo que parecía increíble, la Cámpora está prácticamente desaparecida, prácticamente desarmada, hasta con referentes importantísimos como Larroque, eh, tirando en contra de la propia Cámpora. O sea, si algo que tiene a favor Milei es eh, llamado de la oposición. Es clarísimo eso. Creo que eso también le da un poco de aire y le da la posibilidad de que los cambios que tiene que hacer, me refiero a cambios en cuanto a esto que estamos hablando, de cuánto Milei va a poder seguir siendo Milei, pueda irlo matizarlo un poquito más, digo, de no dar volantazos tal vez tan fuerte, porque sabe que del otro lado no hay demasiado, tampoco por lo menos armado. Hoy hay muchos referentes que, insisto, no saben dónde están hoy y para dónde van a salir corriendo el año que viene. Pasamos al capítulo económico, donde también hubo varias cuestiones. Acá se ven tres grandes cosas, una cuestión con tres patas, que son déficit fiscal cero, inflación y dolarización. Con esas tres cosas, con esos tres puntos económicos, yo diría grandes rasgos, Milei llegó a la presidencia, digamos, fueron tal vez las tres grandes promesas o los tres grandes ejes en los que Milei basó su gestión. Déficit fiscal, si vamos solo a lo numérico, está. Inflación está bajando, tenemos un dígito. Y dolarización casi que no llegó a no ser. Dolarización, yo diría que fue más una cuestión marketinera que nació no solo de marketing, sino de una realidad de Milei, de pensar que podía hacer eso. Pero bueno, se dio cuenta de que las cuentas no le daban, que tampoco le iban a dar y que no era una situación tan fácil. No era decir, a partir de mañana usamos el dólar, así como una cosa graciosa. No es así. Bueno, esa cuestión es una de las que no pudo. Y déficit fiscal, por ejemplo, a inflación. Con déficit fiscal tenemos que tener en cuenta que hay muchos recortes, que es un déficit fiscal tal vez forzado, incluso el propio Fondo Monetario está diciendo, bajemos un poco las revoluciones, y la inflación está bajando, seguro, pero con un costo muy grande que tiene que ver con una caída de la actividad muy grande, con una pérdida de poder adquisitivo muy grande, y con cuestiones tal vez que sí le pegan más a la gente, y insisto en esto, mucho al votante de él, por eso sorprende, sea 47 o 54, el caudal de percepción positiva que tiene todavía. Digo, le pega mucho a la gente de él, al votante de él. Durante estos primeros 5 meses, los números para el gobierno en algunas cuestiones no fueron malos en cuanto a a lo que Milei buscaba. La inflación, recordemos que después de la devaluación fue del 25, una devaluación muy fuerte, del 25%, fue la inflación en el arranque y tuvimos en abril 8,8, es decir, una baja muy importante. Lo que tendremos que ver después en el resto del año es a dónde se acomoda. Dicen que más del 5 o tal vez 6% va a ser absolutamente imposible.
Y acá, perdón, vamos a seguir con lo bueno. El Banco Central, por ejemplo, compró 15.000 millones en lo que va de la gestión, 15.000 millones de dólares. Por supuesto, redujo la brecha cambiaria, que era otro de los problemas fuertes que teníamos. Hay una estabilidad cambiaria. Después discutimos si el tipo de cambio es alto o bajo, pero hay una estabilidad. Hoy sabemos más o menos cuánto más vale el dólar sin tener que fijarnos todos los días a ver si sale 1.000 o 2.500. Después hay cosas, como decía recién, del otro lado, es decir, las que no están la línea de lo positivo. Eh, por ejemplo, Milei ya no es más Milei porque eh, hay cuestiones como las tarifas, ¿no? Lo que decía antes, eh, tarifas de transporte que tenían que correr, no recuerdo si era mayo o abril, y se patearon. ¿Y por qué se patearon? Para que la inflación esté mejor. Eso no debería ser liberalismo, suena más a kirchnerismo. Sí. Entonces, ahí ya Milei está mostrando cosas que no son de Milei. Lo mismo hizo con los alimentos, con los remedios, con productos de insumos para el campo. Eh, se dio cuenta que estaban altos, de golpe se dio cuenta que estaban altos, y dijo así, bueno, vamos a empezar a importar para que bajen los productos. No, no lo digo por la importación en sí, porque sí hablaría de un liberalismo de mercado que va acorde al pensamiento de Milei. A lo que voy es que no lo hizo por eso. Lo hizo como amenaza a las empresas para decir, vos te estás pasando de vivo con los precios, vamos a traer productos para que compitan con vos y vos tengas que bajar tus precios. O sea, lo que voy es al foco, al fondo, y no a si está bien o mal empezar a importar fuerte. Insisto, esto se hizo con alimentos, como medicamentos, con productos con insumos para el campo. eh, entonces ahora están todas las alimenticias, el laboratorio y los fabricantes de agroquímicos bastante enojadas, ¿no? Insisto, son medidas más kirchneristas que el mileísmo más explícito, ¿no? No es algo que uno tal vez hubiera esperado. Lo mismo de la inflación, que decía, la inflación debería dar lo que da, supuestamente. Si los precios son libres, si los precios del mercado se acomodan solo, la inflación da lo que da. Bueno, acá tomaron medidas para que la inflación no, sin decir que se dibuja, tomaron medidas para que la inflación baje del 10%, que era la meta. Entonces, poder mostrar ese logro. Bueno, como decía antes, todo esto está provocando una recesión muy fuerte. Se compara solo con la pandemia y el fin de la convertibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con actividad y demás. Cayeron los salarios reales, las jubilaciones están en un nivel realmente preocupante. Y como decía antes, ¿no? Donde tal vez Milei dejó más rápido de ser Milei fue con la dolarización. Ahí yo creo que en lo económico me parece que es, porque todo lo que hablaba recién de precios y tarifas vino después. La dolarización fue lo que primero vino en cuanto a desaparición de la propuesta de Milei. Algunos después empezaron a hablar de canasta de monedas. Hoy ya tampoco escucho hablar tanto de canasta de monedas, solo alguna vez y como algo medio perdido. Por último, tenemos al campo también, ¿no? Que pensó que con el liberalismo de mercado iba a tener una situación muchísimo más cómoda de la que tiene ahora. Este año no hay sequía, por lo menos hasta ahora, las condiciones son muy buenas. Es verdad que los precios internacionales están muy bajos y eso influye, pero lo que dice que el dólar está bajo, entonces no exporta, entonces no entran dólares, entonces es peor para la dolarización, la canasta de moneda y todo lo que se quiera hacer, y para el control del dólar también, porque el gobierno dice el dólar no lo vamos a tocar, la cotización del dólar va a ser la que está, con un movimiento de 2%, pero va a ser la que está, no piensen en otra cosa, no empiecen a especular con eso. Entonces en el campo que dicen, buenísimo, si va a ser eso,
piden que bajen las retenciones, no las bajan, nos queda un dólar muy malo, muy poco. Entonces guardamos, entonces no exportamos y entonces no entran dólares. Ahí hay que ver qué se hace, porque Milei también había dicho, en estos cambios de lo que estamos hablando, que él era antiimpuestos. Bueno, las retenciones son un impuesto a las importaciones y en algunos casos, como los granos, son de más del 30%, y no logran que la saquen. ¿Pero por qué la sacan? Porque no hay plata. Lo mismo que por lo que volvió ganancias. Ganancias, Milei fue uno de los que votó para sacar ganancias, presionado por los gobernadores. Vuelve ahora, bueno, hay que esperar a la ley, pero vuelve, y se está discutiendo en cuánto, pero, insisto, Milei también dejó de ser Milei en lo económico. Hay muchos puntos en los que yo creo que después vamos a ver menos Milei todavía. Insisto, no de lo discursivo, porque eso no lo vamos a poder cambiar, yo creo que eso va a seguir igual. El tema es ver la chiquita, ver lo que hace en realidad, más allá de lo que diga en Twitter, en algún discurso o en donde sea. Gracias. ¿Futuro del cepo? Bueno, futuro cepo yo creo... Perdón, vos fuiste, ¿no? Sí. Acá, perdón. No te había visto, no. Futuro del cepo, yo lo iba a nombrar y no lo nombré. Yo lo pongo de la mano de las promesas junto con dolarización, más real que la dolarización. El cepo también depende del ingreso de dólares. Y la verdad que no estamos viendo un ingreso de dólares tan importante. Sí hay un crecimiento de las reservas, sí hay una mayor fortaleza del Banco Central, pero levantar el cepo es tener a disposición muchísimos dólares. Yo no lo veo. En el gobierno cometieron un error enorme, que sinceramente no sé para qué, porque encima tienen algunos referentes del PRI Juntos por el Cambio adentro, que es hablar del segundo semestre. Fue una frase que la verdad que no es muy feliz. Bueno, supuestamente a partir del segundo semestre se podría ver algo. Milei hace 3 meses que está diciendo estamos cada vez más cerca de levantar el cepo. Lo dijo hoy es jueves. ¿Ayer fue? Ayer. Bueno, lo volvió a decir ayer, hace 3 meses que lo está diciendo. Y bajó las tasas. Y claro. Volvió a bajar. Entonces, yo lo veo más posible que la dolarización, que está totalmente muerta. Y levantar el cepo, yo creo que es una idea, no sé si para este año. Si la hacen para este año, ojalá que no lo hagan a las apuradas solo para hacerlo, pero yo no lo veo como algo tan rápido tampoco. Gracias. Tenemos una pregunta que quiere hacer Sebastián, que nos está viendo desde Levantó Zoom. la mano. Hola, Adelante, Sebastián, ¿querés hacerla de viva voz? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Qué tal? Sí, Matías, muy buena tu presentación acerca de Milei. Me pareció raro tu comparación con el kirchnerismo, porque si hay una cosa que Milei me parece que está trabajando muy duro es sobre la reducción del gasto y es muy firme ahí, no hace marcha atrás. Entonces mi pregunta concreta es, ¿qué pensás con respecto a su firmeza en cuanto a la reducción del gasto, que ha sido siempre el origen de todas las crisis de la Argentina, desde su creación a la fecha? Incluyo a Menem e incluyo a Macri. Sí, cuando yo hablé de la comparación con el kirchnerismo no lo hice en cuanto al déficit, sino, por ejemplo, en cuanto al tema tarifas y en cuanto al tema inflación. Me refería a medidas como patear 1 o 2 meses aumentos, por ejemplo, de transporte para que peguen menos en el índice de inflación y lograr la esperada baja a un dígito, y a otras cuestiones como la importación de alimentos, medicamentos y distintos productos, como para que empiecen a competir con los productos nacionales
y marqué que no era ni a favor ni en contra de esa medida, sino del porqué, que era para que bajen la inflación. Y ahí hay otro punto que me olvidé, que es el de las prepagas. Cuando se habló de la liberación del mercado, de cómo iba a funcionar el mercado en este formato de economía y demás, el el primer sector que pone el gobierno como cabeza, y no sé por qué, nunca me lo supieron explicar, fue el de las prepagas, que era un sector que venía totalmente castigado por la gestión anterior, con tarifas totalmente pisadas, y Milei los puso como cabeza, o sea, un sector que estaba desesperado desde hacía 3 años por poder subir un poco más fuerte las tarifas, los pone como cabeza de van a poder subir más o menos cuanto quieran o algo parecido. Pasó lo que iba a pasar, las prepagas empezaron a acomodar sus tarifas y realmente las subas que vio fueron gigantes. Bueno, después el gobierno dijo, no, paren, acá esto se está pasando un poco. Y hasta estuvo la posibilidad de judicializar el tema, o sea, estuvo muy cerca de ir a la justicia el tema. Entonces, esas son las cuestiones que cuando yo digo que son cosas que estuvimos acostumbrados más a verlas durante el kirchnerismo, que a lo que podíamos suponer que era una política más mileísta. Eso fue mi Sí, sí. comparación con el kirchnerismo. En cuanto a decir del déficit, totalmente de El acuerdo. gasto, en cuanto al gasto, sí, sí, tal cual. Sí, eso. No, en cuanto al déficit, totalmente de acuerdo. Me parece que fue uno de los ejes que lo marqué al principio, uno de los ejes con los que Milei avanzó hacia la presidencia y me parece totalmente válido. Me parece que es una medida que está acorde tal vez no solo con las necesidades, sino con algo que, como decía vos, Sebastián, no se había hecho antes. ¿Por qué no se había hecho antes? Bueno, tal vez algunos no querían tocar algunas cosas. Acá se está tocando, tal vez lo que sí podemos discutir es el cómo, si qué, cómo, la rapidez, un montón de cosas, pero que ese punto es necesario, es necesario. Después, si querés, discutimos la letra chica. Gracias Sebastián. Gracias, Sebastián. Néstor. Muchas gracias por la presentación. No, por favor. Con las retenciones, Sí. claramente mencionaste que no la tomó, Ujú. más quiso subirla. Sí, En claro. todo caso. Sí. Y mi pregunta va así, para liberar el cepo no es necesario de alguna manera sacar las retenciones, para acelerar. Totalmente. Lo que pasa es que ahí tenés un montón de plata. Claro, tenés un problema de plata. No hay plata. Claro, no hay plata. Entonces, o juntás más guita por impuestos o tenés más dólares para levantar el cepo. Es un problemón ese. Por algo vuelve ganancias también. Digo, no tiene nada que ver con el cepo ganancias, pero necesitamos que entre guita. Y aparte tenés, perdón, considerando que tenés una deuda acumulada de todo el 2023 y hoy cuando Claro. vos importás un producto tenés 6 meses para pagarlo. Sí. Con lo cual también ese es un superávit. Sí, por eso. Claro. Si lo pago, Sí, exacto. Exacto. eso también pone presión a lo que contaba Néstor. No, por eso, es un tema de la clásica imagen de sábana corta. Saco de acá, pero me falta para allá. ¿Entendés? Ok, ¿querés que te saque las retenciones? Buenísimo. ¿Y ahora de dónde saco esa guita? No es que no es prescindible esa plata. Sí, se puede ir bajando porque 30 y pico claramente es una monstruosidad. Pero de vuelta, si estamos tan finitos con los números, ok, dale, ¿cuánto querés? ¿20? Te dejo 20. ¿Qué hago? Y los 13 puntos que me faltan, ¿a quién se los pongo? A alguien se los tengo que poner, no los puedo dejar en el aire, porque no estamos bien de guita, estamos finitos. Entonces es un problema muy grande ese. Sí. La pregunta derivada de esto que está diciendo sería, Sí. ¿y por qué no vienen los capitales, inversiones? ¿Por qué no le llegan? Al igual que Macri, que había prometido la lluvia de inversiones, Que no está pasando lo mismo. Bueno, la Macri nunca la vimos, la lluvia de inversiones, Claro. nunca la vimos, hubo sequía. Y ahora tampoco. No, ahora tampoco. Bueno, van pocos meses. Van pocos también. meses igual, sí. Yo justamente el martes le hice la misma pregunta al presidente de la UIA. Sí. Estaba
estaba viendo algún tipo de reactivación en ese sentido, de inversiones nuevas, Le digamos, ¿no? preguntaste Más si allá. lo veía, si lo estaba viendo. Le Si lo estaba preguntaste a viendo. Funes de Referencia. Él dice que sí, que por lo menos lo que le dicen a él y lo que él sabe, interés hay. El tema después es ver en qué contexto. Hoy no tenemos ¿Y el ni... seco? ¿Depende del RIGI o no? ¿Cómo? ¿Depende del RIGI? No, el RIGI es un tema, claramente, claramente. De hecho, ellos, una parte de la UI está de acuerdo y otra no. Hoy le parece que ayuda a 4 empresas. Claramente el RIGI es un tema. El RIGI puede ayudar a que venga una mega empresa, no a que venga una empresa chica, que no le representa nada. Tenés que tener, creo que 200.000 millones. Claro, por eso, 200 millones, o sea, es muy grande el monto. Pero en cuanto a lo que vos me preguntabas, si hay posibilidad de que lleguen inversiones, todavía no tenemos ni ley, así que no sabemos ni si vos querés venir acá, no sabés ni en qué contexto vas a venir. Así que es muy difícil eso. Pero interés en Argentina creo que siempre hay. No somos Alemania tampoco, ¿no? Pero Francia para quedar mejor. Acá hay mucho por hacer. Claro, sí, hay mucho por hacer, pero las condiciones son siempre Bueno, distintas. por eso, pero por Ese es eso el punto. interés, digamos. Claro, sí, sí, no. Y tenés mucha riqueza, tenés un montón de cosas. Pero bueno, pasa también lo que pasa hoy. Hoy el poder adquisitivo de la gente cayó un montón. Entonces, ¿en qué contexto vas a invertir? Si están todos invirtiendo, falta está echando gente. Hay, ¿quién fue la otra que echó gente? Bueno, hace poco hay otra empresa que también, y de Acier, ¿no? Que 4. Hay empresas que empezaron a bajar líneas de producción que habían abierto hace no mucho, líneas de electrodomésticos. Algunas eran para exportaciones y otras eran para consumo acá, y como se cayó, no lo frenan. O sea, en muchos casos hay despidos y en muchos casos está habiendo suspensión, vacaciones anticipadas o ese tipo de cuestiones. Sebastián tiene otra pregunta. Sebastián, Dale, ¿querés Sebastián. abrir el micrófono? Ahí está. Sí, estaba relacionada a mi pregunta anterior. Matías, ¿no te parece que las inversiones en la época de Macri no vinieron porque justamente no se atacó el problema histórico de la Argentina, que era la reducción del gasto, y por ende en algún momento iba a volver otra vez una crisis cambiaria, no acceso a los mercados de capitales, que era lo que mantenía el déficit, en cierta manera, cubría el déficit a través de emisión de deuda? ¿No te parece que las inversiones van a venir si Milei no, si Milei logra convencer a los inversores que la política o el norte de su política económica es justamente atacar el gasto y el déficit? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que relacionado con Macri, Macri nos hizo un montón de cosas que podría haber hecho, lamentablemente, y eso se marcó mismo en la gestión de Macri. Y si querés, yendo a otra cosa que nada que ver con lo económico, Macri yo creo que fue quien hubiera podido evitar, sin que esto sea un juicio de valor, la vuelta al kirchnerismo, claramente. Tenía todo para terminar con eso, para evitar eso, no lo hizo, como tampoco hizo un montón de cosas desde lo económico. Coincido plenamente con vos y me parece que más allá del intempestivo que le vemos a Milei, del apuro, de estas cosas de dame, tomá, te propongo esta ley con 7 millones de artículos, aprobámoslo pasado mañana, y listo, ya y si arrancamos. Parece que también tiene que ver con una cuestión de que él no quiere saber nada con la comparación con Macri, justamente, ¿no? O de no verse reflejado en Macri. Macri tuvo 4 años, no hizo ni el 5% de lo que podría o debería haber hecho. Bueno, yo lo voy a hacer, yo no soy Macri. Porque acordate, Sebastián, que mucho tiempo cuando Milei todavía no era una figura relevante o tan relevante, por lo menos se decía a algún punto que venía muy de la mano de Macri, se lo comparaba por ser medio un outsider. Yo creo que él odia esa comparación hoy, más allá del respeto que pueda llegar a tenerle a Macri desde otro lado, pero yo creo que Milei
no quiere que le pase eso. Me parece que prefiere pecar por exceso que por falta. Entonces, en cuanto a lo que decías, si pueden llegar a venir empresas por eso, sí, pero forma parte de un contexto más grande que va, me parece, más allá del déficit, que lo considero, coincido con vos, que es importante. Insisto, no tenemos ni ley todavía. Hace 4 meses están esperando una ley que, te guste o no, es un marco, por lo menos sabemos para dónde ir nosotros y las empresas que tengan ganas de venir a ver. Tú dirás, Sí. cuando aparezca el verdadero Milei Sí. con Cristina, A mí lo que me dijeron ayer que hay una especie de pacto de no agresión entre Macri, entre Milei y Cristina. sirve más ese pacto? claro, Y a los dos, porque Cristina tiene causas. por eso mismo decía. Y Milei se le puede reventar, le puede arrancar el estallido social que hablaba antes. Yo creo que no es casual que la CGT no pueda hacer ni un paro general. Que haya un paro general, pero que tenga varias líneas de colectivo andando. Y comercios abiertos por todos lados, porque necesitan más facturar que mostrar el descontento o lo que sea. Habían intentado hacer uno antes, no llegaron, entonces inventaron una más, no sé qué inventaron. Y después cuando dijeron, no, ahora sí, ahora vamos en serio, vamos a un paro general, y fue lo que fue, qué sé yo. Fue general porque cuando te para el transporte te cambia la ecuación 100%, pero ni siquiera con el transporte pudieron un 100%. Pero esas cosas no son casuales. Ahí si no hubiera, no digo que sea fundamental o que tenga que ver estrictamente con eso, pero yo creo que si en algún momento Cristina, más allá del poder o la figura que tenga hoy, o quien sea, le baja la línea a la CGT, se alinea o algo, las situaciones son... hoy no pasó, evidentemente no pasó. Pero volviendo a eso, es lo que ayer me decían eso, que hay una suerte de pacto de no agresión, y del otro lado Cristina obviamente tiene... Pues un Milei contenido. No Eh, sigue siendo el Milei. No, sí, sí, bueno, Milei contenido en cuanto a el ataque al kirchnerismo o a Cristina mismo. Fíjate que ahora empezaron a salir causas de seguro y demás contra Alberto, que no le importan a nadie. Ni Alberto ni la causa contra Alberto. Y gente cercana a Alberto, o sea, funcionarios cercanos a Alberto, el kirchnerismo, por eso. Sí. Gracias por la presentación. En realidad, con respecto a la pregunta que se hace el colega, con respecto a causas judiciales, no de Cristina, pero el resto, lo que está apareciendo, que distintos focos de producción y demás, que por ahí no le pegan directamente a ellos, se le avanza, porque el periodismo, escucho distintas radios, y es como que está proponiendo varias, algunos fiscales también, pero es como que no se termina de... Son largas, lógicamente. Sí, son largas y ya me parece que es una historia conocida esa de causas que arrancan, denuncias, a veces son denuncias, ni siquiera terminan siendo causas, y después se ve. ¿Qué sé yo? ¿Pero le interesa desde el punto de vista? ¿Le interesa al gobierno eso o...? No, sí, le interesa porque va al foco de una de las cosas que marqué recién, que es qué se le da a la gente mientras tanto. Mientras te mandan unas tarifas, con todo. Mientras tanto, yo te muestro que todo lo otro que dije, es decir, el tema de la calle, los sindicatos, la corrupción, los comedores, todo eso, con eso avanzo también. Mirá que no es solo que te voy a matar y que vas a sufrir para subirte al colectivo. Con eso avanzo por el otro lado. Después, ¿cómo se avanza? Si después ya está el tema de la justicia también, digo, tiene sus tipos muy particulares. Insisto, en lo oral y en lo marketinero está. Después hay que ver cómo se avanza. Pero por eso decía que es una historia conocida, porque yo la vi muchas veces esa historia. Ya cerramos, gracias a todos. No sé si vos querés decir algo más. No, muchas Paula. gracias por la invitación y si quieran me contactan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y a los que están a distancia.